Para cerrar el tema del enlace químico, vamos a ver lo siguiente en este video. ¿Qué son las fuerzas intramoleculares? ¿Qué es un dipolo? ¿Qué es la fuerza ion-dipolo? ¿Y qué es la fuerza dipolo-dipolo? Ya sabemos cómo se unen dos átomos, pero evidentemente en cierto volumen de una sustancia pura no hay solamente una molécula. Si yo tuviera un cristal o un granito de sal, que en este caso de cloruro de sodio, no piensen que este granito es una molécula. No, para nada. Este granito de sal mide apenas la mitad de 1 milímetro. Y en este granito hay millones y millones de moléculas NaCl, es decir, de cloruro de sodio. Pero ¿por qué estas moléculas no se separan? Pues es que esas moléculas también se encuentran unidas entre ellas. Los átomos se unen mediante fuerzas intramoleculares o enlaces químicos. Y las moléculas se unen entre ellas mediante fuerzas intermoleculares. Vean la diferencia. Intra es dentro, que están dentro de la molécula. Eso es intramolecular. Inter es fuera, afuera de la molécula. Esas rayitas que ven ahí, color rojas, son las fuerzas intermoleculares. Para entender mejor cómo se unen las moléculas, debemos tomar en cuenta los siguientes conceptos. Esto es un catión. El círculo verde es un catión. Un catión es un átomo o un grupo de átomos con carga positiva, cuyos electrones son atraídos, mientras que el segundo es un anión. El círculo con rojo con un menos en medio. Es decir, se trata de un átomo o un grupo de átomos con carga negativa y que atrae a más electrones. Ahora, un dipolo es una molécula que tiene una carga eléctrica diferente en cada uno de los extremos, así como lo ven aquí. Vamos a representarlo así, como un óvalo, pero alargado, ¿no? Se trata de una molécula que tiene entonces dos polos. En un extremo tiene una carga negativa y en el otro extremo tiene una carga positiva. O sea que es una molécula polar que tiene dos polos. Es importante que sepamos bien qué son las fuerzas intermoleculares, ya que estas son las que determinan el estado de agregación de la sustancia. Cuando estas fuerzas son muy grandes, las moléculas se aferran unas a otras y se mantienen muy cerca de ellas. Es decir, se genera una gran cohesión y el estado de agregación va a ser sólido. Pero también estas fuerzas determinan tanto el punto de fusión como el punto de ebullición. Mientras más grandes sean las fuerzas intermoleculares, más difícil será romperlas y por lo tanto el punto de fusión será muy elevado. Lo que quiere decir que tendremos que aplicar mucho calor para poder pasar del estado sólido al estado líquido. Las fuerzas ion-dipolo se dan evidentemente entre un catión o un anión y una molécula polar. De esta manera. Por ejemplo, recordemos que la molécula del agua es covalente polar por la diferencia de electronegatividades. Sin embargo, en cada uno de sus tres extremos hay una carga eléctrica. Por ejemplo, entre hidrógeno y oxígeno, ¿cuál es el más electronegativo? El hidrógeno tiene 2.2 y el oxígeno tiene 3.4. Así que evidentemente el oxígeno va a ser el más electronegativo. Por tanto, oxígeno va a ser delta negativo o delta menos o carga parcial negativa y el hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. Estos son los polos. El polo positivo es el de abajo y el polo negativo es esto de arriba. Esto quiere decir que si a una molécula de agua se encuentra con una molécula de cloruro de sodio, cada polo va a atraer a cada ion. Así, vean, cada polo atrae a un ion. Aquí ya se generó una fuerza intermolecular y esto ocurre con todos los compuestos iónicos. Y es por eso que se disuelven fácilmente en el agua. Esta es la explicación más precisa de la disociación.
Así que en una disolución, los átomos de sodio y de cloro se van a rodear de partículas de agua, así, de esta manera. Se ve confuso, pero aquí están viendo moléculas de agua, las cuales están rodeando a los átomos de sodio y de cloro. Por eso es que un compuesto iónico se separa al entrar en contacto con el agua, se disuelve. Ahora, también las moléculas polares se unen entre ellas. Tal es el caso de un compuesto llamado dióxido de carbono, de fórmula CO2, que por cierto es un gas muy común en nuestra atmósfera, producto de la combustión de tanto de reacciones químicas que se llevan a cabo en las células de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos, como también es producto de la combustión de la gasolina de los automóviles. Y es precisamente el gas que ocasiona el efecto invernadero. El CO2 se encuentra en la naturaleza en forma de gas, pero es un gas muy denso. Vulgarmente podemos decir que es un gas muy pesado que no se expande en el medio ambiente, sino que se queda en el suelo. O sea, cae al suelo, no se eleva como el helio, sino que cae al suelo. Por eso es que retiene la energía solar, haciendo que se caliente la Tierra. O sea, es el efecto invernadero. En lugar de que los rayos reboten, se quedan en la Tierra. Por eso es el aumento de calor y por eso es el derretimiento de los polos. Todo eso ocasiona el exceso de CO2 en la Tierra. Y precisamente lo que lo hace pesado es la fuerza intermolecular que une a sus moléculas. Y que además, al congelar el CO2, se convierte en el famoso hielo seco. Que por cierto, ¿saben por qué se llama hielo seco? Porque el hielo normal, es decir, el agua congelada, al derretirse se convierte en líquido. Por lo que podemos decir que deja pues el suelo o el recipiente lo deja mojado. Mientras que el hielo seco se transforma directamente de sólido a gas. Es decir, se sublima o le ocurre una sublimación. Así que no deja rastros de humedad porque no pasa por el estado líquido. Pero bueno, todo esto es gracias a las fuerzas que unen a sus moléculas. Las fuerzas dipolo-dipolo, o también conocidas como fuerzas de Van der Waals. Tomemos como ejemplo dos moléculas de dióxido de carbono. Aquí el más electronegativo es el oxígeno y por lo tanto va a ser delta menos o carga parcial negativa, y el carbono será carga parcial positiva. Pues ocurre prácticamente lo mismo que con las fuerzas de ion dipolo, solamente que ahora el polo positivo se une con el polo negativo, pero esta vez no se separan. Recuerden, en las fuerzas dipolo-dipolo las moléculas no se separan porque además no son iónicas, son covalentes. Los enlaces covalentes es muy difícil romperlos, así que simplemente se unen polos positivos con polos negativos. O sea, cargas parciales negativas con cargas parciales positivas. O al revés, negativos con positivos. Estas fuerzas, dependiendo de la energía que contengan, pueden ser o muy débiles o ligeramente débiles, pero nunca serán fuertes las fuerzas dipolo-dipolo. Es por eso que los compuestos covalentes o los compuestos que se forman entre elementos no metales normalmente son muy frágiles cuando son sólidos o cambian de estado muy fácilmente. Y ahora vamos a ver el siguiente tipo de fuerzas intermoleculares en el video siguiente.